Bien, vamos a ver en este momento cómo desde la planificación indicativa se puede hacer un aterrizaje operativo hacia la realidad. El primer paso que este tipo de planificación establece, casualmente por la importancia que se le da a lo político, tiene que ver con discutir los fines que tendrá esta planificación indicativa, partiendo del hecho de que existen algunas diferencias medulares entre la visión de los actores políticos en relación con los nortes que debe tener un país. Esto pasa entonces por establecer un conjunto de incompatibilidades que pueden dificultar el desarrollo económico y tratar de eliminar esas incompatibilidades. Y para esto fundamentalmente se necesita un acuerdo del concepto de desarrollo con el cual se trabajará. Obviamente porque dependiendo de este tipo de concepto de desarrollo con el que se trabaje, se podrá tender los puentes necesarios para que tanto Estado, sector público y sector privado puedan tener una ruta clara definida. Entonces, esto necesariamente llevará a la indicación y aclaración de la tipología de la política con respecto a la cual se trabaja y también evidenciará los juicios de valor con el que cada uno de los actores está trabajando. El segundo paso tiene que ver con la definición de herramientas y aspectos concretos desde la investigación para conocer la estructura y el comportamiento del sistema económico. Entonces, podríamos definir este paso como el desarrollo de investigaciones desde la economía positiva, donde se analizarán, entre otras cosas, se realizarán análisis agregados, tanto de consumo, inversión, renta, importaciones, la relación marginal, capital-producto, etcétera. Y donde además se desagregarán los datos dependiendo del sector económico o la zona geográfica de interés. Y el tipo de análisis que se hace en este caso es análisis macro o microeconómico. Aquí en nuestro país, y es claro, tal vez la compañera del Banco Central nos podría dar alguna información adicional, es el propio Banco Central de Costa Rica quien desarrolla este tipo de investigaciones. Si ustedes accesan a la página del Banco Central luego en la presentación, verán cómo existe un conjunto importante de herramientas que éste realiza para poder llevar a cabo y tener la información necesaria a nivel de dato estadístico y dato concreto que nos lleven a poder dirigir los pasos concretos para que tanto sector público y sector privado puedan trabajar juntos. Una vez que esto se ha realizado, entonces también deben desarrollarse criterios de economía, pero ya no positiva, sino normativa. Es decir, establecer en conjuntos criterios de satisfacción e insatisfacción del sistema económico. Y esos criterios, por supuesto, que tienen un alto componente político. ¿Qué pasa si los criterios si los criterios establecidos no son satisfactorios? Entonces es necesario modificar las tendencias evolutivas del sistema económico. Esto si son satisfactorios. Si no lo son, entonces deben generarse los cambios pertinentes dentro de la estructura y dentro de la dirección trazada para poder encontrar un punto medio de equilibrio en el cual los actores puedan caminar sin conflictos entre ellos. En otras palabras, es necesario hacer un contraste de lo fáctico con lo normativo en términos de la realidad económica para identificar problemas estructurales y a partir de ahí identificar mecanismos de incidencia. El paso número 4 es el paso más técnico y tiene que ver con el establecimiento de consejos y sugerencias para realizar la planificación
económica y social. Esto parte de establecer los criterios de instrumentalización, o dicho en otras palabras, se basa fundamentalmente este paso en establecer cómo lo realizaremos. Y para esto se necesita necesariamente establecer cuáles serán los propósitos del modelo normativo con el cual se está trabajando y además llevar esos propósitos del modelo normativo a medidas de política económica y social de acuerdo a la estructura económico-social del país en el que se esté trazando. La correspondencia que tengan estas medidas de política económica y social con las características propias de la estructura país son las que garantizarán el éxito o fracaso de la planificación normativa. Entonces, perdón, de la planificación indicativa, disculpen. Esto entonces, con la planificación indicativa, cerramos uno de los puntos más importantes de la tradición de planificación en torno a acercamiento a la realidad y en torno al diseño de instrumentos. Como ustedes pueden ver, son modelos de planificación, ambos que nacen desde la visión de un Estado y de la posibilidad de leer un país desde el punto de vista teleológico, con niveles de intervención distintos del Estado, tanto en lo social como en lo económico. A partir de ahí, entonces, uno podría establecer distintos niveles de acercamiento que Costa Rica como país ha tenido a esta estrategia. Entonces, cabe preguntarse al menos tres aspectos para cerrar este punto. El primer aspecto tiene que ver con el rol que tiene el Ministerio de Planificación en la actualidad y sobre todo las tendencias con las cuales trabaja en términos de las definiciones de los planes nacionales de desarrollo y los niveles de comunicación que tiene este ente tanto con los actores públicos como con los actores privados. La segunda pregunta estratégica que debemos definir tiene que ver entonces con el rol del planificador técnico, de esa persona que está dentro de la administración pública tratando de marcar una diferencia con respecto a cómo se hace el ejercicio profesional y científico de la planificación en un país como Costa Rica. Y finalmente, cómo dialogar sobre la base de dos estructuras de pensamiento distintas, como serían Estado y mercado, para trazar ni rutas comunes de recorrido para garantizar que el país en su conjunto pueda ir mucho más allá de un ejercicio de planificación que solamente justifica presupuesto. Con esto cerraríamos lo que es planificación indicativa y lo que es planificación normativa. Entraremos en el siguiente punto a considerar lo que llamamos planificación estratégica.